Hola, ¿cómo está? Casa de Fe, Dios les bendiga, se les ama en el nombre de Jesús. Estoy muy contento que estén aquí con nosotros hoy en este martes de poder, un poco lluvioso, pero de mucha bendición para todos, ¿verdad? Esta semana es una semana muy especial porque el día jueves y viernes tenemos nuestros alcances, ¿verdad? No va a haber grupo de conexión como tal, sino que lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar todos a YouTube y nos vamos a conectar todos a Facebook o a YouTube, cualquiera de las dos que quieras conectar, y vas a invitar amigos y familiares que quieres que le entreguen su vida al Señor, ¿verdad? Que quieres atraer a Jesús y los vas a invitar a que se conecten, y Dios ha preparado una palabra poderosa para ese día, una palabra que los va a bendecir, una palabra que los va a levantar, que los va a traer a Jesús como su Señor y Salvador. Yo les quiero poner eso en su mente y en su corazón, ¿verdad? Hemos estado hablando los martes de poder acerca de la guerra espiritual, y el último martes les hablaba que no es suficiente solamente orar, sino que tenemos que hacer guerra, atar al diablo, reprender demonios, hacer guerra por aquello que queremos alcanzar, y después tenemos que accionar en la conquista. Les ponía el ejemplo del ejército, ¿verdad? Les decía que cuando un ejército tiene guerra contra otro país o contra otro ejército, lo primero que hacen es que mandan la fuerza aérea, y la fuerza aérea empieza a tirar bombas, ¿verdad? Por todos lados, en los puntos donde tiene que tirar bombas, ¿verdad? Y entonces en ese momento, ya que termina el bombardeo y todo, entran los militares a tomar posesión de aquello que la fuerza aérea ya bombardeó, y es lo que nosotros tenemos que hacer. La fuerza aérea viene siendo la oración, es ese tiempo de oración, de guerra espiritual, donde reprendemos al enemigo, atamos el diablo. Por ejemplo, ahora que estamos orando por nuestros familiares y amigos que no conocen al Señor, ¿verdad? Tenemos que reprender, ¿verdad?, todos los demonios que los ciegan, que no dejan ver la verdad. Oramos por ellos, reprendemos todo, pero ahora tenemos que tomar acción, y la acción es ir, predicarles la buena nueva, pedirles que se conecten el jueves o el viernes a las 8 de la noche, sea por YouTube, sea por Facebook. Esa es la acción correspondiente a lo que hemos estado orando, y eso aplícalo a todas las áreas de tu vida. Ahí donde tú quieres hacer algo de parte de Dios, al orar, al reprender, al atar, al hacer guerra por eso que tú deseas, acto seguido tienes que dar pasos de fe hacia eso que quieres conquistar. La oración es la fuerza aérea que bombardea las fuerzas del enemigo y debilita el mundo espiritual, para que entonces entremos bajo la dirección del Espíritu Santo, llenos de la unción de Dios, y dar la palabra de Dios que nos da la conquista de todo aquello por lo que hemos orado. Y hoy yo quiero hablarte de algo muy importante, y es que la guerra se gana desde la cima del monte. La guerra se gana desde la cima del monte, la cima de la montaña. Muchas personas cometen el error de ir contra Satanás, o de ir detrás de sus sueños, de sus anhelos, de ir detrás de aquello que están buscando sin haber estado en el secreto con el Señor. Personas, por ejemplo, que quieren predicar, pero no tienen la unción del Espíritu Santo para poder predicar la palabra, y por eso muchas veces la predicación de la palabra no tiene fuerza, está vacía, no produce cambio. ¿Por qué? Porque no tiene la unción del Espíritu Santo, no se estuvo en el secreto con el Señor, no pasamos un tiempo con Dios y nos llenamos de la presencia de Dios para ir, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia que Dios nos da, bajo la presencia, la unción y el poder del Espíritu Santo, para hacer lo que tenemos que hacer. En otras palabras, hay gente que quiere predicar, o queremos, por ejemplo, atraer nuestros amigos y familiares a Jesús, pero no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú quieres hacer algo en tus fuerzas, eso que tú quieres hacer resulta infructuoso. Jesús, en el momento de su ascensión, cuando Él es llevado de la tierra a la diestra del Padre en el lugar más alto, dice la palabra de Dios que antes de ir a la presencia del Padre Celestial, le dijo a sus discípulos: quiero que vayan a predicar el evangelio a todo el mundo y a toda persona. En otras palabras, Dios los manda a ir a todo el mundo, predicar la palabra, a ser discípulos, hacer lo que es la misión de ellos para hacer. Pero
primero les da una advertencia. Y en esta advertencia Dios les dice: no vayan a hacerlo en sus fuerzas. Esto es lo que tienes que hacer, pero no vayas a hacerlo en tus fuerzas. Tienes que ir y esperar a que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Y cuando el bautismo del Espíritu Santo venga sobre tu vida, entonces ve y predica la palabra de Dios y haz, como decía el profeta Samuel, ¿verdad? Le dijo a Saúl: cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, entonces haz lo que te venga a la mano a hacer, porque Dios estará contigo. En otras palabras, si nosotros vamos a hacer algo, tenemos que haber estado en la presencia de Dios primero. Tuvimos que habernos llenado del Señor, haber sido bautizados por el Espíritu Santo, y entonces salir y tomar posesión de lo que queremos tomar posesión. Al enemigo se le vence en oración, bajo la llenura del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, el verso 49, Jesús les dice de esto: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Ojo, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Quédense hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Amados hermanos del Señor, yo quiero ponerles algo en su corazón. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados no a operar en nuestras fuerzas, estamos llamados a operar en el poder del Espíritu Santo, bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de su presencia. Cuando los apóstoles reciben el bautismo del Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar con fuerza y poder, al grado que miles de personas aceptaron a Jesús y se hicieron seguidores del Señor. Miles de personas. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 que la primera multitud que recibe a Jesús como Señor y Salvador sumaron 3,000 personas. Y dice la palabra de Dios que fue tanto el alboroto por causa del poder de Dios que estaba sobre estos apóstoles, sobre estos discípulos del Señor, después del bautismo del Espíritu Santo, que las autoridades se enteran de lo que está pasando y meten a Pedro, a Juan y a Andrés a la cárcel. Literalmente los meten a la cárcel y los amenazan y les dicen: no se atrevan a predicar otra vez, no se atrevan a hacer lo mismo. Y esto es lo que yo te quiero poner en tu corazón. El bautismo del Espíritu Santo no es algo que hagamos una sola vez, y te voy a decir por qué. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios te da su gloria, te da su poder, el bautismo de Dios está sobre tu vida y estás operando en la gracia del Señor, automáticamente, ojo por favor, el enemigo se levanta contra nosotros y busca una sola cosa: desanimarnos. Sin embargo, tenemos que entender que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Sin embargo, en esta historia, de alguna u otra manera, por causa de la persecución y de todo lo que pasaron, se desanimaron. Porque el desánimo entra en nuestras vidas cuando cosas como estas pasan, cuando somos perseguidos por el diablo de una manera terrible como esta. Sin embargo, en medio de su desánimo, ellos hicieron lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos sentimos desanimados. Si alguna vez te sientes desanimado, aprende por favor de los apóstoles del Señor. En Hechos capítulo 24, cuando ellos están desanimados por las amenazas, porque les dicen: si siguen predicando los vamos a golpear y los vamos a matar y los vamos a meter en la cárcel. En el verso 24 dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron su voz en oración a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientas sin fuerza, cuando sientas que no puedes más, tenemos que alzar nuestra voz en oración a Dios. Y dijeron: oh soberano Dios,
creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando las cosas no salen como esperamos, cuando somos perseguidos, cuando nos sentimos desanimados, tenemos que orar y buscar a Dios en oración y hacerle saber, Señor, cómo nos sentimos. En el verso 29 dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Ojo a esto, por favor. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo una segunda vez. Amados hermanos, y dice la Biblia, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Se fue la intimidación, se fue el temor y empezaron a predicar con valentía y sobre todo con el respaldo del poder de Dios. Y esto es lo que yo te quiero poner en tu espíritu hoy. Por eso la llenura, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que se busca hoy, es algo que se busca todos los días. Es algo que nos tenemos que llenar todos los días del Señor, para todos los días tener ánimo. Y ese es el sueño de mi corazón, que la iglesia en Casa de Fe, antes de salir a trabajar, antes de ir al colegio, antes de hacer cualquier cosa, tenga un tiempo con Dios de al menos una hora, donde pasen tiempo en oración con el Señor, y entonces puedan sentir esta llenura de Dios. Y cuando salgan a hacer lo que vayan a hacer, todo lo que hagan vendrá con el respaldo de Dios a su vida. No solamente es en la noche que yo oro, no, oramos en la mañana. Cuando recién nos levantamos, oramos, nos llenamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo de hecho mi disciplina es orar en la mañana y en la noche. De día y de noche dice la palabra de Dios que se ora, ¿verdad? Pero si usted quiere orar una sola vez al día, puede empezar, o no ora mucho, puede empezar orando muy temprano en la mañana. Si entra a las 7 al trabajo, levántese a las 5. Busque la manera de entrar en la presencia de Dios y salir con la presencia de Dios, hacer todo lo que tenga que hacer. Dios en la Biblia confronta a las personas que quieren vivir conforme a la palabra de Dios, es decir, que quieren gozar de los beneficios de la palabra de Dios, pero que no pasan tiempo en el secreto, que no pasan tiempo en oración con Dios. A eso me refiero, a pasar tiempo en el secreto. Es decir, pasar un tiempo a solas con Dios, donde yo le oro al Señor y donde el Espíritu Santo al final me llena de su presencia, me llena de su gracia, y entonces puedo hacer cosas que en mis fuerzas no puedo hacer. En Jeremías capítulo 23, el verso 18 dice la palabra de Dios: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? Aquí Dios está confrontando profetas que dicen hablar de parte de Dios, pero que no han estado en la presencia de Dios. ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren lo que dice el verso 21. Yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. La versión Reina Valera dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. En otras palabras, si nosotros nos metemos a orar en privado, la presencia de Dios desciende y entonces Dios nos habla, Dios nos dirige, Dios nos llena de su gracia, Dios nos llena de su favor, y entonces todo lo que hacemos sale prosperado, sale bendecido. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo en nuestra fuerza, lo estamos haciendo bajo la fuerza y la gracia de Dios en nuestras vidas, por tener la llenura del Espíritu Santo en nosotros.
Hay personas, por ejemplo, que predican, pero no hay un cambio de vida en lo que predican. ¿Por qué? Porque las personas no tienen sobre su vida el peso de haber estado en la presencia de Dios. No es una palabra que Dios les habló, no es algo a lo que Dios los llamó o les exhortó a que vivieran eso. No estuvieron en la presencia de Dios y por eso tienen vidas infructuosas. Hay gente que dice, es que mi matrimonio no sé qué está pasando, no funciona. Claro, porque no has pasado tiempo en la presencia de Dios y estás tratando de arreglar tu vida bajo tu propia fuerza, bajo tu propio entendimiento, bajo tu propia prudencia. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, confía en el Señor y Él te dará vida a tu cuerpo. Él te va a levantar, Él te va a bendecir. Pero tenemos que tener ese espacio, ese tiempo donde estamos en la presencia del Señor, donde Dios nos bendice, donde Dios nos llena de su sabiduría, donde Dios nos llena de su poder, y entonces vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo mismo pasa con la guerra espiritual. Muchas veces nos levantamos a orar y hacemos todo lo que he estado predicando, y predicamos en el nombre de Jesús y usamos la palabra de Dios y nos cubrimos con la sangre de Cristo y tratamos de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, pero no vemos resultado en reprender al enemigo y sus huestes espirituales de maldad, porque no hemos pasado tiempo en la presencia de Dios. Por eso Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo es hacer guerra. Huir de nosotros es el resultado de hacer guerra al enemigo, de reprenderlo en el nombre de Jesús, de atar y reprender sus huestes espirituales de maldad. Pero antes de resistir, antes de hacer guerra, para poder ver el resultado que queremos ver, que es ver al enemigo huir, es necesario estar sometidos a Dios. Es necesario vivir bajo la presencia de Dios. En la Biblia se habla de la historia de unos exorcistas ambulantes. ¿Sabe? En aquel entonces los exorcistas ambulantes eran como los brujos hoy. Eran personas contratadas por otras personas para cambiar la atmósfera espiritual de su casa. Como muchos hacen hoy día, que van con un brujo para que les hagan una limpia en su casa, para que tengan buenos trabajos y cosas por el estilo. Y así eran los exorcistas ambulantes. Un día ellos vieron a Pablo sanar a los enfermos. Los brujos ven, mira cómo Pablo sana enfermos y mira cómo echa fuera demonios. Y vieron que los enfermos y los endemoniados eran inmediatamente sanados y liberados. Entonces vieron cómo Pablo lo hacía y se dieron cuenta que Pablo lo hacía en el nombre de Jesús, y ellos dijeron: vamos y hagamos lo mismo. Y en Hechos capítulo 19, el verso 13, dice la palabra de Dios: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacía esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y logró dominarlos, y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Eran personas que mezclaban la brujería con el nombre de Jesús. Eso es algo muy común hoy, que los brujos usan la palabra de Dios para confundir a las personas y decir: es que es brujería blanca. No existe brujería blanca, la brujería es brujería y punto. Pero el resultado fue muy malo. Por eso es importante que entendamos algo de parte de Dios. Tú puedes tener conocimiento de la palabra, puedes tener conocimiento de que en el nombre de Jesús hay poder, y que en su nombre puedes echar fuera demonios, y que en su nombre puedes hacer muchas cosas, pero no vemos resultados en nuestra vida porque no tenemos lo que Pablo tenía: la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. No hemos pasado tiempo en la presencia de Dios.
no hay unción, no hay poder en nosotros. Nuestras palabras son como címbalos que resumban, pero no tienen esencia, no tienen fuerza. No hay poder. Por eso es que la guerra espiritual se debe hacer cuando hemos pasado tiempo en el secreto con Dios y hemos sido llenados de su espíritu. Y la gracia de Dios está sobre nosotros. Todo lo que el enemigo hace, amada iglesia, es tratar de destruir a la iglesia. Y esto lo tienes que tener tú bien claro, que como parte de la iglesia que somos el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Por ejemplo, antes de Cristo, los judíos eran el pueblo de Dios. Y todo lo que pasaba antes de Cristo era la destrucción de los judíos. Después de Cristo, el pueblo de Dios ahora es la iglesia. Y todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con la iglesia. Todo lo que el diablo quiere es tratar de destruir la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Y el enemigo usa estrategias como es la división, la traición, el orgullo, cosas que el enemigo pone sobre los hombros de algunos cristianos que profesan la fe en Jesús. El enemigo no necesita o no usa personas del mundo para atacar la iglesia. La mejor arma del enemigo es usar a los mismos integrantes de la iglesia para atacar la iglesia. Y lamentablemente, aunque muchos le han entregado su vida a Dios, hay algunas áreas de la vida de algunas personas que no se las han entregado al Señor. Y entonces tenemos personas con problemas de envidia, personas con problemas de traición, personas que llevan división a la iglesia, personas que caminan con orgullo en su corazón. El enemigo los captura y los esclaviza con un demonio que trae sobre tu vida temor, y el temor viene acompañado de otros dos espíritus que son la depresión y la culpa. El gran golpe del enemigo es lograr que los cristianos se ataquen entre ellos. Y cuando un cristiano cae, nosotros los cristianos no debemos atacarlos ni condenarlos con la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Debemos usar la palabra de Dios para ayudar a levantarlos y restaurarse. Y es ahí donde necesitan el amor de Dios hacia los hermanos, para que estos se levanten en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios, quizás somos muchos. Quizás tú ves que hay mucha gente en las iglesias hoy día, pero el problema es que no estamos preparados para la guerra. No todos tienen la armadura de Cristo. Amados, ¿por qué no tenemos la armadura de Cristo? Porque no pasamos tiempo en oración con Dios, en el secreto de Jehová. Tenemos que entender esto de parte de Dios, que tenemos que retar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los jóvenes de Dios, a que se levanten y tomen su lugar en la guerra espiritual. Los que no oran, ¿estarán preparados para la guerra espiritual? Por supuesto que no, porque tenemos que entender que sí o sí estamos en una guerra. Sí o sí hay una guerra que el enemigo ha preparado contra nosotros. Él nos quiere destruir, y la única cosa que nos prepara y nos fortalece para vencer en esta guerra constante y sonante es pasar tiempo en la presencia de Dios. Dios nos da su gloria, Dios nos da su poder, Dios nos da su unción, y es así como podemos avanzar contra las filas del enemigo. Un profeta de Dios vio una visión, y en la visión él ve, y él lo escribe en un libro, y en su visión él ve que el enemigo venía a destruir a los cristianos, al pueblo de Dios. Y cuando el profeta ve el ejército del enemigo, ve un ejército listo para destruir. Por eso la Biblia dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Y cuando ve el pueblo de Dios, los ve saltando, los ve de fiesta, disfrutando, los ve sin estar preparados para la guerra.
Y cuando Él les quiso advertir en la visión que Él ve, les quiere advertir acerca del ataque inminente que viene, los cristianos, Él dice que ven la visión, que los cristianos le decían: hey, tranquilo, no pasa nada. Eso es una doctrina que nosotros no creemos. Y la realidad es que hay gente que no oye a Dios, que les dice: están en una guerra, porque el ruido de la diversión y de la comunidad es demasiado fuerte y no les importa la guerra. Otros le decían: no creemos en la guerra espiritual. Y es porque lastimosamente muchos no creen en la guerra espiritual. Muchos dicen no creer en la necesidad de hacer guerra. Y el profeta vio en la visión cómo el pueblo de Dios estaba siendo destruido por los ataques del enemigo. Y entonces Dios le dice al profeta: es inútil pelear contra Satanás en su territorio. No pelees con el enemigo en su terreno. Si quieres vencer al enemigo, debes subir a la montaña, debes ir a la presencia de Dios. Ahora, ir a la presencia de Dios no solo es ir a la intimidad con el Señor, eso es parte de pasar tiempo en la presencia de Dios. Pero ¿por qué pasamos tiempo en la presencia de Dios? ¿Por qué buscamos que Dios nos llene en su presencia? Para poder subir los niveles de la montaña. Y es que el monte del Señor tiene niveles, tiene exactamente 8 niveles, 8 niveles que nosotros tenemos que subir. Número 1, el primer nivel es la salvación. Es el primer nivel. Y por eso pasamos tiempo en la presencia de Dios. Porque cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, empiezas a vivir lo que es la salvación. Pero Dios no quiere solamente salvarte. Él quiere que vayas a un segundo nivel, y es el nivel de la santificación. En otras palabras, no es suficiente ser salvo, ahora tienes que buscar ser santo. Y ser santo no es ser perfecto, porque nadie puede ser perfecto. Ser santo es apartarse del pecado, apartarse de lo que no es correcto, no participar de los deseos de la carne. Eso es ser santo. Y tenemos que buscar la santificación. Pero después viene un tercer nivel. Por eso, mientras estás en la presencia de Dios día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, el Espíritu Santo te va dirigiendo hacia la salvación, te va dirigiendo hacia la santificación. Pero entonces viene el tercer nivel, que es la vida de fe. Y el tercer nivel tiene que ver con confesar lo que Dios ha hablado en su palabra. Es actuar, hablar y vivir por fe, completamente confiado en el Señor Jesús. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor, no en nuestros recursos, sino en lo que Dios nos ha prometido. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El nivel número 6 es el nivel de la oración, ¿verdad? Yo creo que por ahí me quedé. Y lo importante que es que nosotros seamos personas de oración, es decir, que tengamos la disciplina de orar todos los días. Hablaba acerca de los niveles de subir a la montaña, y hablaba que el primer nivel es la salvación. Dios no solamente quiere salvarte, Dios quiere que subas al siguiente nivel, que es el nivel de la santificación. Pero también Dios quiere que subas al nivel de la vida de fe, es decir, que camines por fe, que vivas por fe, que hagas todo por fe. Luego Dios también quiere que estés plantado en una iglesia, ¿verdad? Que estés realmente plantado en esa iglesia, que no te muevas de esa iglesia. Pues la palabra de Dios dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que darán fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Luego hablamos acerca de la alabanza y la adoración, lo importante que es tener una vida que dé alabanza y adoración al Señor, no solamente cuando adoramos y levantamos las manos, sino que nuestra vida en general sea una vida que agrade al Señor. Luego les dije acerca de la vida de oración, y es una persona que antes de hacer cualquier cosa, primero busca la dirección de Dios, primero ora, no hace nada si primero no ha pasado tiempo en oración con el Señor. El séptimo nivel, que es uno de los más altos, tiene que ver con la unidad
del pueblo de Dios. La unidad del pueblo de Dios, aunque parece mentira, es de las cosas quizás más difíciles y al mismo tiempo de las más importantes en nuestro camino con el Señor, en nuestra subida a la montaña del Señor. Es de los niveles más altos porque es una respuesta a la oración de Jesús. Una de las últimas oraciones de Jesús grabadas en la Biblia dice: Padre, que tu pueblo sean uno como tú y yo somos uno. En este nivel los ataques del enemigo no alcanzan nuestras vidas porque estamos unidos al pueblo de Dios. Sin embargo, el camino no es fácil. Por eso muchos cristianos se quedan en el nivel de la coinonía, en el nivel de la salvación, donde dicen: ay, aquí nos amamos, aquí somos amigos, aquí todo se puede, aquí todo se vale. Y el problema con este tipo de pensamiento es que no estamos listos para los ataques del enemigo. Y cuando los ataques del enemigo vienen, porque sí o sí van a venir, porque estamos en una guerra, este tipo de personas con este tipo de mentalidad generalmente caen ante las acechanzas del diablo. ¿Y por qué caen ante las acechanzas del diablo? Porque simplemente no están listos para la guerra. Simplemente no están listos para luchar y resistir a los ataques de Satanás. Pero yo te quiero poner algo en tu espíritu, porque ahora que ya subimos los diferentes niveles, la salvación, la santidad, la vida de fe, la vida de fe, hablamos acerca de estar plantados en la iglesia, la alabanza, la adoración, la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces estamos entrando a una etapa muy importante. Y la realidad es que muchas personas caen ante los ataques del enemigo porque se quedan en ciertos niveles. No cruzan al nivel de la santificación, mucho menos al nivel de la vida de fe, mucho menos al nivel de la alabanza y la adoración, mucho menos al nivel de la oración, mucho menos a la unidad del pueblo de Dios. Pero cuando nosotros logramos todo esto por el estudio de la palabra de Dios, por vivir en la presencia de Dios, por caminar con Dios todos los días, entonces alcanzamos el octavo y último nivel, que es la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros. Y eso lo encontramos en Gálatas 2:20, y este es el nivel más alto. Y en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este es el nivel al que todos debemos de llegar, donde ya no se muestra nuestra carne envidiosa, celosa, que le gusta el pecado, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que la gente ve en nosotros es a Cristo. Donde el enemigo no sabe si es Dios, si es Cristo, o tú el que viene caminando por ahí, de tan lleno que estás del Señor. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque hay muchos cristianos que lamentablemente se quedan en los niveles. Y no, la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso tiene que ver con subir los niveles, tiene que ver con avanzar los niveles, tiene que ver con ir cada vez más alto. Y tenemos que tener cuidado, porque mucha gente se confía en el nivel de la santificación, o en el nivel de la vida de fe, o en el nivel de la alabanza y la adoración, o en el nivel de la oración. Nos confiamos y nos quedamos en esos niveles y no subimos más alto. No subimos al nivel superior de la presencia de Dios, que nos transforma en una nueva persona, en una nueva criatura, donde ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos a través de la fe, no a través de los deseos pecaminosos de nuestra carne. En
En 1 Corintios capítulo 10 verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No te quedes en la orilla, no te quedes en un nivel, no te quedes en el segundo nivel. Hoy yo quiero exhortarte a ir a otros niveles en la presencia de Dios todos los días. Decirle: Señor, ayúdame a ir a la santificación, ayúdame a ir a la vida de fe, ayúdame, Señor, a que mi vida sea una vida de alabanza y adoración al Señor. Ayúdame, Señor, a vivir una vida de oración. Ayúdame a caminar en la unidad del pueblo de Dios, a no tener contienda con mis hermanos ni señalamientos, sino a ser uno solo en la iglesia, estar plantado en mi iglesia. Ayúdame, Señor, a que Cristo viva en mí, y lo que viva en la carne lo viva por la fe. Si alguna ofensa, alguna cosa llega a lastimar mi carne, lo vivo en la fe. Mire que el que se piensa que está firme no caiga. No te confíes en el nivel donde estás. Aún hay mucho que recorrer, aún hay mucho donde subir. Sigue el camino, porque entre más avances, más lejos de ti están los ataques del enemigo. Muchos lamentablemente no corren a la montaña. Hay un momento en su vida donde su naturaleza es tan igual a la del enemigo, a la de demonios, que piensan igual que los demonios. Ya no necesitan que el enemigo esté en sus vidas, están libres, pero en sus corazones hay una mentalidad endurecida. Por eso dice la palabra: oh, este pueblo duro les los voy a quebrantar y les daré un corazón sensible a mi voz y a mi palabra. Es por eso, mis amados hermanos, que todos los días debemos bautizarnos en el Espíritu Santo. Todos los días debemos bautizarnos en Él, porque es ahí donde la presencia de Jesús se manifiesta con su gran amor. Y cuando este amor se manifiesta en nosotros, que es el amor de Jesús, entonces nos encontramos en un nivel superior, el nivel de su presencia. Y cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, entonces llevamos la presencia de Dios a donde quiera que vamos. La guerra contra Satanás se gana en la cima de la montaña. Ahí es donde ganamos todas las batallas. Ahí es donde ganamos la guerra. Y hoy yo quiero exhortarte a crecer en Cristo. Hoy yo quiero exhortarte a crecer en el Señor, a no quedarte en el nivel de la salvación, en la amistad, en la coinonía. Yo soy amigo. Sí, qué bueno, pero tenemos que ir a un nuevo nivel de la santificación, y luego ir a otro nuevo nivel de la fe, de la vida de fe. Luego ir a otro nivel que es el estar plantado en la iglesia. Luego ir al otro nivel de la alabanza y la adoración, y luego ir al otro nivel de la vida de oración, para luego estar en el nivel de la unidad del pueblo de Dios. Y entonces vivir a Cristo en nosotros y Cristo en nosotros. Lo que vivo en la carne, no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que se entregó a sí mismo por mí. Estoy en la presencia de Dios. Es lo que decía Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia hasta que yo lo vuelva a decir. Y eso fue lo que pasó, porque en la presencia de Dios estamos en un nivel superior y el enemigo no nos puede alcanzar. Cuando estamos ahí, estamos en un nivel muy alto y el enemigo está muy por debajo. Aleluya. Oh, rimandoro broster y vacanda mando rost. Oh, rimandare y seterimandoro bost. Yo quiero que ahí donde estás en tu lugar levantes tus manos al cielo, por favor. Oh, yo siento la gloria de Dios, siento la presencia de Dios. Oh, rimandere bequita ramandoro brosteriba kanda mandoro brosteriba cheterere. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu en esta hora. Yo conozco un nivel superior, que es la presencia del Señor.
Y en esa presencia quiero estar todos los días de mi vida y caminar a donde quiera que vaya. En esa presencia del Señor es como un río. Es como un río que va alrededor de nosotros. Pero no te quedes en la salvación, porque si te quedas en la salvación, eventualmente vas a volver atrás. No te quedes en la santificación, es una buena parte, pero tienes que subir un escalón más, la vida de fe. Oh, yo quiero vivir por fe, Señor, y caminar en la fe del Señor. Y entonces entramos en un nuevo nivel, donde estoy plantado en la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo, soy el pueblo de Dios. Pero entonces entro en un nuevo nivel de alabanza y adoración, donde mi vida entera le da gracias a Dios y le alabo donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Y mis acciones son luz en las tinieblas. Soy su hijo amado en quien Él tiene complacencia, porque mi vida le agrada. Y entonces subo un nuevo nivel, la oración, donde todo lo que hago es producto de haber pasado tiempo con Dios, de recibir la dirección de Dios, donde no hago nada sino he orado. Y entonces entro a un nuevo nivel, la unidad del cuerpo de Cristo. Amo a mis hermanos, amo incluso a aquellos que hablan mal de mí, los amo, porque estoy probando el fruto del árbol de la vida, que me hace amar, que me hace transpirar amor hacia todos los demás. Y entonces encuentro un nivel superior en la presencia de Dios, y Cristo empieza a vivir en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que se entregó y me amó a sí mismo por mí. Lo que sea que pase en mi carne, si me enfermo, lo vivo en la fe. Si tengo una crisis, lo vivo por fe. Si tengo una situación, lo vivo por fe. Una adversidad, lo vivo por fe. Una ofensa, lo vivo por fe. Todo lo que pasa en mi carne lo filtro a través de la fe en la palabra de Dios, que me hace saber que todas las cosas vienen a bien a los que aman al Señor. No te confíes, por favor, en el nivel que estás. Oh, iglesia, te lo digo con todo mi corazón. Hay un nivel superior. Hay un nivel superior en el que tú estás. Hay un nivel superior. No sé en cuál nivel te encuentres de la montaña, pero hay un nivel superior y no puedes morir sin haber estado ahí. No puedes vivir sin haber estado ahí. ¿Quieres ver fruto en tus manos? ¿Quieres ver fruto en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos? Tienes que ir a ese nivel. Oh, Señor, yo quiero ir a ese nivel. El nivel de la presencia del Señor. Y ahí donde estás en tu lugar, yo quiero, por favor, levantes tus manos al cielo. Levanta tu corazón al cielo hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y deja que Dios haga su historia contigo hoy. Deja que Dios haga su vida contigo hoy. Yo siento la gloria de Dios en este lugar, amados. Y quiero decirte que Dios va a hacer algo grande sobre tu vida hoy. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Creo que ya puedes pasarlo por YouTube y todo. Creo que ya regresó el internet, creo. Levanta tus manos, por favor. Y damos gracias a Dios. Y ya regresó. Y damos gracias a Dios. Señor, gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos hoy. Lo responder. Levanta tus manos al cielo. Hables, quiero escuchar. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Te quiero adorar. No pierdas su presencia, por favor. No pierdas su presencia en tu vida. Te lo pido en esta hora, no lo pierdas. En tus brazos quiero descansar. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Tus palabras quiero yo beber. Gracias, Señor. Vuelvo tu habitación. Estamos en una guerra y tienes que estar listo, con la armadura de Dios sobre tu vida, con su presencia sobre tu vida. Oh, Jesús, quiero ver
tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús. Vamos, levanta tus manos al cielo. ¿Y dónde estás? En tus brazos quiero descansar. Tus palabras quiero yo beber. Sí, Señor. Mi cuerpo tu habitación será. Mi porción está en ti. Vamos, levanta tus manos al cielo ahí. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Vamos, levanta tu corazón al cielo. Oh Señor, te damos la honra y la gloria hoy. Te deseo, Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Jesús, te deseo. Jesús. Vamos, levanta tus manos, díselo con todo tu corazón al Señor. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos. No hay nadie como tú, Señor. Oh, aleluya, Dios. Levanta tus manos. Díselo a Él con todo tu corazón. Oh, Jesús. Ven sobre mí. Oh, sí, Señor. Mi alma anhela tu presencia. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu gloria sobre nosotros, tu gloria sobre mí caer, Señor. En el nombre de Jesús, recibe lo que Dios tiene para ti hoy. Te deseo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Sobre mí cae, Jesús, te deseo, Jesús. Mi alma anhela tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo y donde estás. Yo quiero decirte hoy que Dios tiene grandes planes para tu vida. Y si me estás mirando por primera vez, yo quiero decirte que hay un primer nivel en el que Dios quiere que entres hoy. Y yo quiero que hagas esta oración conmigo, por favor. Si nos estás conectándote por primera vez, por favor, quiero que hagas esta oración que va a ser de mucha bendición para tu vida. Quiero que repitas después de mí diciendo: Padre Celestial, yo recibo a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración por primera vez, por favor, déjanoslo saber.
Tal vez la habías hecho antes, pero te habías apartado de los caminos de Dios y hoy has decidido reconciliarte con el Señor y has hecho esta oración. Yo quiero, por favor, que me dejes tu nombre, tus datos. Queremos conocerte. Queremos enviarte palabra, queremos estar pendiente de ti, queremos darte los siguientes pasos para que puedas llegar a la cima de la montaña, para que puedas llegar a experimentar la presencia de Dios como nunca antes la has experimentado en tu vida. La guerra contra el enemigo se gana ahí, en la cima de la montaña. Tenemos que perseverar día tras día y estamos aquí para ayudarte a caminar y llegar a ese destino. Dios te bendiga grandemente. Espero poder oír más de ti. Te bendigo con todo mi corazón. Al resto de la iglesia en Casa de Fe, hoy los quiero exhortar y animar a que sigan siendo fieles a Dios con sus diezmos y ofrendas. Hemos logrado muchísimo con tus diezmos y ofrendas. Hemos dado alimento al que necesita alimento, vestido al que necesita vestido, medicina al que necesita medicina. Hemos hecho mucho con todo lo que tú has dado en el reino de Dios. Y mi oración es que tú lo recibas multiplicado. Recuerda que Dios dijo en su palabra que traer los diezmos al alfolí hace que la ventana de los cielos se abra y derrame bendición hasta que sobre y abunde. Recuerda hacerlo con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Ahora en pantalla vamos a poner la número de cuenta donde puedes hacer tus depósitos, tus transferencias, donde puedes honrar al Señor con tus diezmos y tus ofrendas y tus donaciones. Que Dios te bendiga. Okay. Vamos a tomar este tiempo ahora para orar por tus diezmos y tus ofrendas. Pon tu mano al frente. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo estos diezmos y estas ofrendas y te pido, Señor, que tú las bendigas grandemente, que abras la ventana de los cielos tal como dice tu palabra y derrames bendición hasta que sobre y abunde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Les amo con todo el corazón. Por favor, disfrute Igle Kids. Ahorita vamos a poner otra vez en YouTube la prédica para que todo el mundo la pueda ver. Creo que fue una prédica muy importante y que vale la pena que todo el mundo la escuche y la lleve por obra. Que Dios los bendiga. Los amo con todo mi corazón. Creo con todo mi corazón que Dios va a hacer cosas bellas con ustedes. Con ustedes, Igle Kids, disfrútelo con sus hijos. Bendiciones.